dices? Sin duda es una generalización apresurada asegurar que a los jóvenes no les importa la política, pero sugerir que saben poco de ella no es una realidad muy alocada. ¿Qué tanto te puede importar algo que no conoces? La responsabilidad no recae completamente en el educado, sino también en el que educa. ¿Qué tanto saben las generaciones más jóvenes de la política mexicana? En México hay 37.8 millones de personas de 12 a 29 años, correspondientes al 30% de la población total, de acuerdo con el último censo de población y vivienda realizado por el INEGI en 2020. El instituto realizó en el mismo año la encuesta nacional de cultura cívica, en la que se observó que el 55.8% de la población de 15 años y más está muy interesada por asuntos del país, incluyendo política, economía y seguridad. Pues es importante, creo, porque pues a final de cuentas es algo del país. Creo que es importante que todos estemos enterados acerca de las cosas que están pasando, bueno, en todo el mundo. Los primeros acercamientos de los niños y adolescentes a la política y el derecho suceden en la escuela, pero ¿qué se enseña en algunas de las aulas del país? Desde la primaria se da la materia de formación cívica y ética, cuyo objetivo es hacer descubrir a los alumnos sus derechos y obligaciones como ciudadanos. A partir de bachillerato, la materia de derecho también trata aspectos legales y jurídicos. Pues el más importante es que en Derecho 1 reconozcan que son parte de una sociedad y que como tal son seres políticos. Los temas de política se vuelven un poco más implícitos porque como tal no es que en la clase yo les diga que vemos política, pero como ellos ya tienen la noción de lo que es ser parte de una sociedad y parte de un estado, división de poderes y todo esto, ellos empiezan a ubicarse en qué entorno. Empiezan a identificar, por ejemplo, cuando vemos el proceso legislativo, quién interviene, cuáles son los participantes, pero es como parte de la materia en sí, derecho, y no tanto como una materia así explícitamente de política. Entonces se da la política naturalmente al tratar el derecho, cuando se reconocen figuras dentro del gobierno ejerciendo el poder en el pueblo. ¿Y cuál es la diferencia? Una definición del derecho. Yo me quedo con la definición del maestro Miguel Villoro Toranzo. Es un conjunto racional de normas declaradas obligatorias por la autoridad por ser la respuesta justa a las problemáticas vigentes. Al educarse sobre ambos aspectos, los ciudadanos ejercen la capacidad de exigir respuestas a los representantes políticos y participar en las decisiones del país mediante sus derechos. Pero esto no es posible sin estar actualizados sobre las últimas noticias relacionadas en estos dos campos. Estos son algunos de los temas más relevantes de lo que va del año. Elecciones Edomex y Coahuila. Candidatos a las elecciones presidenciales del 2024. Reformas discutidas en la Suprema Corte de Justicia. Modificaciones en el INE y crisis migratoria. Sin embargo, encontrar información verídica y especializada puede complicarse cuando los medios cubren otro tipo de noticias con un menor grado de importancia. ¡Rosalía! 28 de abril a las 8 de la noche, Motomami en el Zócalo capitalino. El 28 de abril del 2023 sucedió en el Zócalo de la Ciudad de México el concierto de la cantante española Rosalía, que inundó las redes sociales y canales de noticias. Por otro lado, en el Senado de la República comenzaba un evento histórico en las leyes mexicanas. Entonces, en estas reformas fast track lo que tenemos es la Cámara de Origen la pasa a la revisora, esta lo hace de volada, esta de volada recibe y de volada aprueba. Con de volada me refiero, hay veces que es un tema de 2 o 3 días, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en el concierto de Rosalía? El día del concierto en abril se aprobaron, no te sé decir el número exacto, no sé, 15, 20. Algunas de las leyes a las que el Senado aprobó reformas fueron Ley de Aeropuertos y Ley de Aviación Civil, Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, Código Penal Federal, Ley Minera y la Ley General de Salud, con la que se aprueba la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, y la integración de sus funciones al IMSS Bienestar. Realizamos un sondeo para preguntar a jóvenes mexicanos sobre cuál de estos dos temas se enteraron. Esto fue lo que dijeron. Yo me enteré de ambos. Yo de Rosalía. ¿De Rosalía no? De Rosalía. Sí, y de política. No,
Yo me enteré del concierto, pero no tenía idea de que a unas cuadras se estaba llevando a cabo esto. Igual no sabía. Tanto los jóvenes como algunos expertos coincidieron al identificar el concierto masivo de Rosalía como una cortina de humo, un evento provocado para esconder algún hecho importante cambiando convenientemente el foco de atención. De la persona. Entonces, como Rosalía es un tema popular, normalmente la política las ocupa como cortinas de humo, se podría decir. Entonces, por eso. Es como el contenido que no vemos, entonces fue como taparlo con el concierto, porque es como lo que más vemos las personas jóvenes. Ajá, y entonces pues como no nos interesa mucho lo político y a quien sí son muy contados, pues no fue como muy comunicado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que simultáneamente se daba el concierto de Rosalía. Generalmente se aprovecha en este aspecto a quienes más comprometían estas leyes son a los jóvenes, es a los que más afectan. Pero por eso partimos de esta máxima romana de al pueblo pan y circo, ¿no? Entonces, desgraciadamente los jóvenes no buscaron informarse. Se utilizó el concierto como una bomba de humo. Desde luego que el concierto maravilló a los más de 100,000 asistentes, generalmente jóvenes, que a la vez sorprendieron a la Motomami al corear sus canciones. Al siguiente día de su performance, Rosalía presumió en sus redes sociales haber aparecido en las portadas de los periódicos más importantes de México. Si bien el concierto fue parte del derecho de cultura y derechos culturales que deben ser garantizados por el gobierno, es inevitable apuntar el intento de cubrir lo sucedido en el Senado con la visita de Rosalía. TikTok se ha vuelto una herramienta política muy importante y lo vimos desde cómo se anunció el concierto, ¿no? La jefa de gobierno hace el anuncio con la secretaria de Cultura en una especie de broma en un video de TikTok. El estudio llamado ¿Cómo usan TikTok los mexicanos?, realizado por la UNAM, arrojó que el 53.7% de los mexicanos que utiliza TikTok tiene entre 14 y 20 años. El público objetivo de algunas figuras políticas relevantes de México, como el ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Un intento de acercarse a los jóvenes mexicanos que ha costado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 93,522 pesos al mes, pagando al tiktokero Cristian Edgar Guerrero Flores para asesorar al ministro Saldívar en el manejo de sus redes sociales. Me interesa acercarme a la parte más joven de nuestra sociedad porque creo que lo que hacemos en la Suprema Corte es muy importante para la vida de todas y todos ustedes, porque tiene que ver con sus derechos humanos, expresó el ministro en su primer TikTok. Lo ha logrado bien y me parece que lo que nos corresponde como ciudadanía es asirlo, o sea, tomar eso y decir, ok, me parece bien, a partir de ahora voy a ver lo que haces, voy a analizar lo que haces, voy a estudiar lo que haces tu Poder Judicial. Y si hay algo bien hecho o mal hecho, pues lo bien hecho, plausible, ¿no? Y lo mal hecho, pues a inconformarnos, ¿no? Si el acercamiento de los niños y jóvenes al derecho y política en las escuelas y redes es un hecho, ¿de quién es la responsabilidad de que la información de los temas actuales no llegue a ellos? Falta esa costumbre de poder hablar de temas que si lo haces en el primer entorno que es la familia, pues existe la posibilidad de que lo puedas llevar a otros entornos. Responsabilidad creo que de todos, pero también pienso que es una característica del ser adolescente. Tu atención está en otro aspecto que eso te resulta, pues, que no es de interés, ¿no? Entonces, sí es de cuestionarse que cuando son adolescentes, cuando yo fui adolescente, era muy difícil que la vida política de tu entorno te interesara. Es propio de los adolescentes, o sea, es algo característico, es difícil que algo les llame la atención. Si la información que busca este sector de la población no es sobre política, entonces ¿sobre qué les gusta saber? Pues me gusta ver recetas de comida, maquillaje, aunque no me maquillo, pero maquillaje. Pues música, me gusta de todo. Me gusta mucho ver videos de historia, como de la naturaleza y igual música. Y es que la política está presente en todos los aspectos de la vida, incluso en temas que parecen ajenos a ella. Amplía la educación sobre cultura general y es útil sobre todo para un país que está próximo a las elecciones presidenciales en 2024. Por eso, además de contar con redes sociales, se sugiere consultar otros medios como periódicos y gacetas para mantenerse al día de las novedades del país.
Para asegurar que los niños y jóvenes del país se mantengan al tanto de estos temas, es necesario alimentar la curiosidad de acuerdo a la naturaleza de sus etapas, encontrando un equilibrio entre la seriedad de los asuntos políticos y los intereses propios de estas edades. Y si bien la disponibilidad de aprender es fundamental, la disponibilidad de enseñar desde la paciencia y empatía es clave para una sociedad juvenil preparada para exigir sus derechos y cumplir con sus obligaciones como ciudadanos. La responsabilidad no recae completamente en el educado, sino también en el que educa.